La regencia de María Cristina comenzó en España en 1885 y se prolongó hasta 1902. Este periodo estuvo marcado por una serie de acontecimientos políticos, sociales y económicos significativos. La regencia de María Cristina comenzó con la minoría de edad de su hijo, Alfonso XIII, quien ascendió al trono español a la muerte de su padre, Alfonso XII, en 1885. Alfonso XIII tenía solo un año de edad en ese momento, por lo que María Cristina asumió la regencia en su nombre. La consolidación de la monarquía alfonsina durante la regencia de María Cristina fue un proceso clave en la estabilidad política de España durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. María Cristina desempeñó un papel fundamental en mantener la estabilidad institucional y la continuidad de la monarquía tras la muerte de Alfonso XII. Su regencia proporcionó un marco de continuidad y estabilidad durante la minoría de edad de Alfonso XIII, evitando crisis políticas y asegurando la sucesión dinástica. Durante la regencia de María Cristina, la monarquía alfonsina recibió el apoyo de las élites políticas y económicas del país. El sistema del turno pacífico, que alternaba en el poder a los partidos liberal y conservador, contribuyó a la estabilidad política y al mantenimiento del orden establecido. La regencia de María Cristina también fue testigo de importantes esfuerzos de modernización y reforma en España. Se llevaron a cabo reformas administrativas, educativas y económicas destinadas a modernizar el país y a impulsar su desarrollo en el contexto de la Europa de la época. A pesar de los conflictos y tensiones políticas, la regencia de María Cristina proporcionó un periodo de relativa estabilidad social en España. La ausencia de crisis políticas graves y la estabilidad institucional contribuyeron a un clima de tranquilidad social, aunque persistían desafíos como el movimiento obrero y los conflictos laborales. También contribuyó a consolidar el poder real en España. Aunque ejercía la regencia en nombre de su hijo, María Cristina desempeñó un papel activo en la toma de decisiones y en la dirección de la política nacional, lo que fortaleció la posición de la monarquía en el país. A finales del siglo XIX. Este sistema político se caracterizaba por la alternancia en el poder entre los dos principales partidos políticos de la época, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El turno pacífico surgió en un momento de inestabilidad política y social en España, tras la muerte de Alfonso XII en 1885 y la ascensión al trono de su hijo, Alfonso XIII, quien era menor de edad. Ante la necesidad de mantener la estabilidad política durante la regencia de María Cristina, se buscó un acuerdo entre los partidos para evitar conflictos y crisis políticas. El turno pacífico establecía que los partidos liberal y conservador se turnarían en el gobierno de manera ordenada y pacífica. Cada partido gobernaría durante un periodo de tiempo determinado, generalmente 4 años, tras los cuales cedería el poder al otro partido mediante elecciones o acuerdos parlamentarios. Contaba con el respaldo de las élites políticas y económicas del país, que veían en este sistema una garantía de estabilidad y continuidad institucional. Esta alternancia en el poder permitía a las diferentes facciones políticas compartir el poder y participar en la toma de decisiones. La rotación en el gobierno se llevaba a cabo mediante elecciones democráticas o acuerdos entre los partidos. Cuando un partido ganaba las elecciones, formaba gobierno y se mantenía en el poder durante su mandato establecido. Al finalizar este periodo, el otro partido asumía el gobierno de manera pacífica. El turno pacífico contribuyó a mantener la estabilidad política en España durante la regencia de María Cristina y en las décadas siguientes. Aunque no estaba exento de tensiones y conflictos, este sistema permitía una alternancia en el poder ordenada y predecible, evitando crisis políticas y asegurando la continuidad del Estado. A pesar de su papel en la estabilidad política, el turno pacífico fue objeto de críticas por parte de aquellos que lo consideraban un sistema poco democrático y excluyente. Con el tiempo, el sistema comenzó a declinar debido a la creciente presión social y política a favor de reformas democráticas y la ampliación de la participación política. Se llevaron a cabo diversas reformas y esfuerzos de modernización en diferentes ámbitos de la sociedad y la administración pública. Estas reformas estaban destinadas a impulsar el desarrollo del país y a adaptarlo a los cambios y desafíos de la época. Se llevaron a cabo reformas en la administración pública con el objetivo de modernizarla y hacerla más eficiente. Se establecieron nuevas estructuras y procedimientos administrativos, se promovió la profesionalización del servicio civil y se impulsaron medidas para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en la gestión pública. Se implementaron medidas destinadas a promover el desarrollo económico y la modernización del aparato productivo.
Se fomentó la inversión en infraestructuras, como ferrocarriles, carreteras y puertos, para facilitar el transporte de mercancías y estimular el comercio. También se promovieron políticas de industrialización y se incentivó la inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía. Se llevaron a cabo reformas en el sistema educativo con el fin de ampliar el acceso a la educación y mejorar su calidad. Se promovió la creación de escuelas públicas y se establecieron programas de formación profesional para preparar a la fuerza laboral para las demandas de la economía moderna. También se impulsaron medidas para la alfabetización de la población y la promoción de la educación de las mujeres. Se implementaron medidas para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir las desigualdades sociales. Se promovieron políticas de salud pública, con la construcción de hospitales y la mejora de los servicios sanitarios. También se adoptaron medidas para regular las condiciones laborales y proteger a los trabajadores, como la limitación de la jornada laboral y la prohibición del trabajo infantil. Se llevaron a cabo reformas en el ejército con el objetivo de modernizarlo y fortalecerlo. Se promovió la profesionalización de las Fuerzas Armadas y se impulsaron medidas para mejorar su equipamiento y entrenamiento. También se llevaron a cabo reformas organizativas para hacer más eficiente la estructura militar y adaptarla a las necesidades del momento. El país enfrentó una serie de desafíos políticos y sociales que pusieron a prueba la estabilidad y la capacidad de gobierno. Estos desafíos estaban relacionados con diversos factores, incluyendo tensiones políticas internas, conflictos sociales y económicos, así como presiones externas. España enfrentaba tensiones políticas y sociales derivadas de los conflictos regionales, especialmente en regiones como Cataluña y el País Vasco, donde existían movimientos nacionalistas y demandas de autonomía política y cultural. Estos conflictos a menudo generaban tensiones con el gobierno central y desafíos a la autoridad del Estado. Durante la regencia de María Cristina, España experimentó un crecimiento significativo de los movimientos obreros y sindicales, que demandaban mejoras en las condiciones laborales, salarios más justos y derechos sociales. Estos movimientos a menudo protagonizaban huelgas y protestas, lo que generaba tensiones sociales y desafíos para el gobierno. España enfrentaba periódicamente crisis económicas y dificultades financieras, que afectaban negativamente a la población y generaban descontento social. La agricultura y la industria española se enfrentaban desafíos estructurales, y la economía del país era vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional y a la competencia extranjera. El sistema político español de la época estaba marcado por la corrupción y el clientelismo, lo que generaba desconfianza en las instituciones gubernamentales y debilitaba la legitimidad del Estado. La distribución de cargos y privilegios a través de redes de influencia política contribuía a la percepción de injusticia y desigualdad. España enfrentaba presiones externas derivadas de la pérdida de sus colonias en América y la creciente influencia de potencias imperialistas europeas. La derrota en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas representaron un golpe a la posición internacional de España y generaron un profundo malestar en la sociedad y la política españolas. Uno de los acontecimientos más significativos durante el inicio de la regencia de María Cristina fue la Guerra de Cuba, de 1895 a 1898. Esta guerra tuvo importantes repercusiones en la política y la sociedad española, y ejerció una presión adicional sobre el gobierno y la regencia para encontrar una solución al conflicto. En resumen, el inicio de la regencia de María Cristina en España estuvo marcado por una serie de acontecimientos políticos, sociales y económicos significativos, incluyendo la consolidación de la monarquía alfonsina, el establecimiento del turno pacífico y los desafíos derivados de la Guerra de Cuba y otros conflictos internos.